Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Estamos aquí en Memoir 44 en el escenario 9 y como siempre pues me acompaña mi compañera de alma Lorelai. Hola, hola. Que nos va a leer Operación Liutich. Hoy no leo. Liutich, toma. No leo. Venga, Liutich, aquí. Aquí. Es que no tengo una voz muy rara. Muy cómodo. Muy rara. Muy raro ahí. Trasfondo histórico. Debemos atacar con la velocidad del rayo. Adolf Hitler, Adolfo Hitler, sí. Adolf Hitler al mariscal de campo von Kluge. Será así, no sé. La operación Lichttree comenzó poco antes de la medianoche del 3 de agosto. Siguiendo órdenes directas de Hitler, 4 divisiones blindadas lanzaron una contraofensiva hacia Avranches al oeste por la península de Cotentin. Oh, vaya nombres, por Dios. Su objetivo era partir por la mitad a las fuerzas de Patton, conteniendo así el avance de los aliados. La segunda división Panzer se abrió camino hasta Mortain antes del amanecer y marchó en columna hacia Dilo, como sea. Hitler. O sea, esto lo has hecho a posta, ¿no? ¿Verdad? Pero el valor de la ocupación de Mortain se vio gravemente socavada por la 120ª, pone aquí. Sí, puede ser. De la infantería, que estaba atrincherada en la colina 317. La segunda división Panzer viajó siguiendo el río Sí hasta que fue interceptada cerca de Mesnil Adel. Joder, madre mía. No sé si os enteráis, pero bueno. En el centro, la primera división SS Panzer y la división Panzerlein fueron detenidas tras tomar Barthelemy. No sé, a eso. El elemento más septentrional de la cometida, la 116. Joder, vaya. División Panzer no logró lanzar su ofensiva. El comandante estadounidense Relámpago Joy Collins contraatacó enviando blindados e infantería adicionales de la reserva. A última hora de la mañana, la aviación aliada cubrió la región. Al tener una visión clara del avance alemán desde la colonia 317, la 120ª pudo solicitar fuego aéreo y de artillería de gran precisión durante todo el día. El escenario está dispuesto, las líneas de la batalla trazadas y tú estás al mando. El resto es historia. Vale. Vamos a ver. Bueno, las instrucciones. Jugador del eje coge 5 cartas de mando y mueve primero. Y el jugador aliado coge 6 cartas de mando. Condiciones de victoria. 4 medallas. 4 medallas. Vale. Eso no, las medallas son aquí. Menos, ¿no? Sí, son menos. Si una unidad del eje captura a St. Hilary, que ¿Esta de aquí? Vale, obtendrá una medalla de victoria. Coloca una medalla de objetivo en el hexágono de este pueblo. Mientras una unidad del eje permanezca sobre el hexágono del pueblo, seguirá contando de cara a la victoria del eje. Vale. Si la unidad lo abandona o es eliminada, deja de contar. Vale. Reglas especiales. Subir a una columna es un movimiento de 2 hexágonos. A una colina. ¿Has dicho columna? No pasa nada. Colina. 2 hexágonos. O sea, Sí, si yo me muevo aquí, vale, de 2. 3 hexágonos. Vale. Bajar de una colina o pasar de un hexágono de colina a otro adyacente es un movimiento de hexágono. Vale. La infantería de fuerzas especiales del eje es una unidad de granaderos Panzer de élite y las unidades de tanque de fuerzas especiales tienen 4 figuras. Estas. Coloca una insignia del eje en el mismo hexágono que estas unidades para diferenciarla de las demás. La unidad de granaderos Panzer puede moverse 1 o 2 hexágonos y entrar en combate. Vale. Mientras haya una unidad aliada en cualquiera de los hexágonos de la colina 317, ¿cuál es esa? Ni idea, miro el mapa. ¿Cuál es la colina? Esta. Vale. El jugador aliado podrá utilizar sus cartas de reconocimiento como si fueran apoyo aéreo para esa sección.
¿Cuáles son las cartas de reconocimiento? Ni idea, hasta que no salga no te puedo decir. Ah, vale, pues empezamos bien. Selecciona como objetivo un grupo de 4 hexágonos adyacentes o menos que estén ocupados por unidades enemigas. El ataque aéreo emplea 2 dados de batalla por hexágono. Para más detalle, consulta la carta de apoyo aéreo. No, lo de apoyo aéreo está ahí en el mando. Ah, vale. Y ya está, y luego viene el dibujito de granadero Sí, francés, sí, sí. que es como un... Sí, lo tengo aquí con como un casco. Es el y casco. las fuerzas especiales del eje es un tanque también con Exacto. casco. No lo tengo puesto porque son 4 tanques que no hacen nada especial. Simplemente que tienen un tanque Toma, más. te Y lo ya doy. está. Vale. No me he enterado de nada, pero bueno, me va bien. Venga, pues entonces, roba 6 cartas. Y empiezo yo. Vale. Voy a empezar... Vamos a empezar fuerte. Venga, empiezo. Moviendo 3 del centro. Empezamos moviendo 3 del centro. Pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. 1... ¿cuánto se movían estos? Tenías por ahí... Aquí está. Estos se movían... 3, 1, 2 y 3 y combato. Vale, pues vamos a hacer esto. 1, 2 y 3. De hecho me va a quedar aquí. Me voy a quedar aquí y voy a combatir. Y voy a disparar aquí arriba. Esos que tienen cuando yo disparo un -2, ¿no? Eso que son setos. Pues solamente, sí, solo con un dado. Los tanques -2. Vale, pues con un dado nada más. Te retiras. Una casilla. Vale. He hecho 1. Va, fenomenal. Pues ahora con esto pues lo mismo. 1 y 2. Vale, me muevo aquí y disparo aquí. A ver, dime, es -2. Porque tal. Y creo que este es otro -1, ¿no? -2, aquí. -2 porque está en un pueblo. Y aquí. A ver si ahí. Da la vuelta. Porque... A ver, esos son los Sacos. de arena. El ocupante puede ignorar la primera bandera. Sí. Si el ocupante abandona el hexágono, los sacos de arena se retiran. O sea que es un ente para eso. Sí, No defienden. -1 en la infantería y -1 en los tanques. Ah, fenomenal. O sea que no puedo hacer nada. Vale, pues en vez de disparar, porque no voy a poder disparar, lo que voy a hacer va a ser venirme aquí. Vale, pues con esto he hecho 2. Y ahora con este, pues me muevo también. 1, 2, 3. Y me quedo aquí. Como has dicho que el movimiento aquí son de 2, subir a la colina, pues ya está. Ya estaría efectuado mis movimientos. Y ataque, a ver, 3. No puedo, es que no puedo. Es que aquí son -2, -1. Esto es imposible. Venga, te toca entonces. Voy a probar. ¿Esto qué hace? Disparar. Dispara, perdón, quédatelo tú. Póntelo ahí en la parte gris porque así lo veo yo Eso también. es artillería, ¿no? Artillería. Se mueve uno o combaten, o sea, no pueden hacer más. No, pero es que tú estás defendiendo, no... Ignoran la línea de división y las protecciones del terreno. Directamente ataca. Y mira cuánta distancia. Sí, pero... O sea, que serían 3, 3, por ejemplo. Sí. 2, 2. 2. ¿Y aquí qué sería? 1. No sé qué hacer. O mis cartas son una caca. ¿Y estos afectan a los...? No le afecta ni visión ni nada. No le afecta nada. Directamente dispara con lo que hay. Vale. Bueno, pues a todas las unidades del centro. Vale. Del centro. Vamos a ver. ¿Cuáles son las que tienes en el centro? Joder, pues a ver, no. Esta si quiero, esta si quiero y esta. Muy bien. Que no son pocas, es prácticamente todas. Lo que me tienes que ayudar es a conteo, porque de eso no se me queda nunca. Dime. Este a este. Vale. Primero vamos a ver. Tienes un -1, así que son 3. 1 con un dado. 3, 2,
2 por la lejanía y 1 porque es un terreno tal. Así que dispararías con un dado. Te ayudo un poco. Este lo tiene más fácil. 3, 2 dados aquí. Ya, pero si hago esto es que tengo 3, 2. Claro. Bueno, pues aquí tienes un dado y aquí serían 3, 2, un dado también. O 3, 2, un dado. Aquí es que digamos que tengo un poco de cobertura porque estoy en una parte alta. Ya, pero, bueno, voy a... Vale, a pues eso. con un dadete. Nada. Estos a estos. ¿Qué cuadros se te van a quedar objetos? ¿Cuáles? Ah, con 2, ¿no? 2 dadetes. Fuera 1 y te vas para atrás, ¿no? O por la Sí. bandera que... Uno, se va uno, sí. Vale, he hecho este. Los infantería se movían... Se mueven uno y disparan. O se mueven 2 y no disparan. ¿Y se mueven por aquí? ¿Cuánto? Si te mueves por ahí, como no son franceses, si te mueves no puedes disparar, aunque solo ¿Pero sea cuánto uno. tengo de movimiento? Te tienes que parar. Es decir, si entras aquí te tienes que parar. Esos a esos. ¿Vale? 3, 2. Nada. Estos los hemos visto. Estos han atacado. Sí. Han atacado estos, han atacado estos, ¿Y pero esos no. ¿No? No, esos todavía no. Aquí. Ujú. A estos por... No hay línea de visión, creo. Mira a ver si hay línea de visión. Eso se llama seto. Bueno, en realidad se llama bocage. Bloquea la línea de visión. Y allí nos llevo, ¿no? 3, 2, aquí estoy cubierto porque estoy en altura. No. Estos sí han Esto atacado. ya están. Pues esto... Yo me puedo mover aquí y luego... Sí, sí, ahí, perfectamente. pues ahí. Y esto... Esto es un ataque. Bueno, sí me gustaría a mí ¿Cuánto tener se puede artillería. mover esto? Uno y no dispara. Uno y no dispara. No, eso es justamente para estar donde están, en la retaguardia. Y disparar desde ahí. Pues ya está. Pues entonces ya. Pues dispara. ¿Dónde disparas? Es que no disparo a ningún lado, si es que me llego yo creo. Si llegas. ¿A cuál? Tienes hasta 6 hexágonos de alcance. Sí, bueno. 1, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Bueno, pues eso es nada, ¿vale? Joder, vale. Venga. Vale, me toca. Vamos a ver. Venga, orden a 2 unidades del centro. Fenomenal. Pues... vengo aquí. Pimba. Y disparo. 3 danetes. Una baja. Coño, y 2 bajas blindadas, si hubiese. Vale, una baja. Ese ya está. Vale, pues ahora 1, 2, 1, 2 y disparo ahí. Solo tengo -1. -1 por los setos o el bocage este. Te retiras un hexágono. Y ya he terminado. Te toca. Sí, ya te toca. Si tienes alguna carta de reconocimiento me lo dices, ¿vale?
Si te digo cómo funciona. Bueno, si sabes cómo funciona. Apoyo ahí. Vale, se he eliminado. Ah, vale, las de reconocimiento. Las de reconocimiento son las que pone aquí, en vez de batida, pone reconocimiento. ¿No? Batida o asalto o ataque y tal, pone reconocimiento. Vale. A ver. Pues. Se lo voy a enseñar a la gente. Pues esta, venga. Da una orden de 4 unidades ¡Hola! de infantería. Ven. Las restricciones siguen aplicándose y ya está. Vale. Vamos a ver. A 4. SAS. Venga. ¿Cuánto? 3. Nada. SAS. 2. Pero me niegas un poco. Joder, encima me hace 2 impactos. Me parió. Pues me lo voy a mover. ¿Qué más da? Sí, Llevo vale. 2, son 4, ¿no? Sí. 4. Esto no tiene visión. No, ahí no hay línea de visión. Y aquí supuestamente tampoco. Sí, ¿no? los cañones siempre, Siempre. siempre. Y no les afecta el terreno. Esto sería 3, 3, 2. Eso es, 3, 3, 2, 2. eso es. Pues a esos. Venga. No me lo puedo creer. Ah, fuera. No me lo puedo creer. Ya estamos, ya empezamos como siempre. Venga. Ya, me toca. No, he dado 3, me falta una, ¿no? He dado este y este. Eso es, sí, te falta una. Espera. 2, 4, 5. Pues qué bien. Espérate. ¿Qué hago yo ahora? Pero ponía la infantería, ¿no? Infantería. Vale. Ay, pues eso no. Infantería. ¿verdad? Ay, que me quería hacer trombo. Ande bello. Ha sido sin querer. Ya. Bueno, entonces me quedan 2, ¿no? Te quedan 2. He hecho SS. Ay, madre mía. Ay, que me he acordado. Vamos, qué jepeto tenía aquí la señora. Si me subo aquí ya no puedo atacar, ¿no? No. No, no te subes, eso es simplemente... Ya, bueno, yo me sé... Me sabo, Me sé lo que digo. me sepo. Ay. Vamos para allá. A Y ver, aquí a Chetaco no llevo, ¿no? pues 3, 2, 1. Bueno, pues venga. Vamos allá. ¿Y cuál hago? Vale, has hecho 3. Falta uno. Sí. He hecho SS. Este. Y este... Vale. Y ya. Y ya estamos. Fenomenal. Venga, pues me toca a mí. 4, 5. Pues voy a mover 2 de mi parte derecha, que sería tu izquierda. ¿Vale? Pues 1. ¿Cuánto dices que se movía esto? 3, ¿no? ¿Cuál? Los blindados. De 0 a 3. Vale. Se mueven de 0 a 3 y Uno. combaten. 2 y 3. Y me quedo ahí. Y ahora estos de aquí. 1 y 2 y se quedan aquí. Muy bien. Pues apañamos. Todo tuyo. Venga.
está todo aquí agrupado, ¿eh? Venga, ese a ese. Vale, pues venga, 3 dadetes. Caca, Ese a ese. 2 dadetes. Nada, uy, Uno. 1. ¿Cuántas? Tres. Sí. Este a ese. 3, 2, 2. Vale, A mí. Ahora sí. ahora sí. Vale, Y ya, ¿no? Sí. sí. Da una orden a todas las unidades de infantería de una sección. Estas unidades podrán moverse hasta 2 hexágonos y combatir, o bien moverse 3 hexágonos sin combatir. Las restricciones al movimiento y al combate por terreno siguen aplicándose. Si no posees unidades de infantería, pues nada, una unidad a mi elección. Vale, pues entonces hemos dicho a todas las unidades de infantería de una sección. Pues esta sección de aquí. Vale. Pues entonces vamos a mover 1 y me tengo que detener, pero puedo disparar. ¿Vale? Podrá moverse. Dice las restricciones al movimiento y al combate por terreno. Ah, vale, al terreno también. Vale, entonces no puedo combatir ahí. Vale, pues 1 y 2. Y no tengo línea de visión. 1, 2 y 3. Me va a quedar aquí. Y 1 y 2. Y ahora disparo ahí. 3, 2, 1. Una baja. Fenomenal. Pues ya está. Le toca. Yo podría atacar a eso. Perfectamente. ¿Cuánto es? Mira a ver la Ok. restricción. Creo que es un -1. Pues 3, 2 de 2. Vale, no, es para preguntar, ¿eh? 2 Porque no dadetes. sé lo que voy a hacer todavía. No sé si esto... A ver. A ver, ¿cómo estoy? Acuérdate de leer la parte de arriba por si viene algo de reconocimiento o alguna cosa de esas. Ya. Ya. Por cierto, aquí ¿con qué me has aniquilado? Con esto, ¿no? Al tanque. Al blindado aquí, sí, ¿no? Sí. Vale, vale. Acuérdate que si me destruyes con una unidad de esta puedes mover. Ah, no, vale, sí, pues no me acuerdo ahora. Es que está demasiado. Joder. Hala. Eso no se dice. Sí, sí, sí. Horrible. Venga, esta. Va. Da una orden a 4 unidades de infantería. Cualesquiera. Cualesquiera. Venga, este a este. Vale, pues 2. Una baja. Vamos con una. Esto, ¿cuántos es? Si me muevo uno aquí. Pues 3, 1. Un dadete porque este da protección de -1. Nada. A ver lo pienso mejor. Bueno, no lo he pensado mejor. No me apetece pensar, si te digo la verdad. Llevas 2. Te quedan 2. Ataco con eso. Sí, con este. A estos. Ponte. Ah, bueno, sí, es que estaba mirando a esos. Pues 2 dados. Uno te retiras. 3.
tienen línea de visión. ¿Por qué? Sí, La no colina, tengo no, tú bueno, estás en está ciudad, verde. está abajo. de infantería, ¿no? Infantería, sí. Vale, Ya está. venga. Tres unidades de mi parte derecha. Pues venga. Uno. No sé si pueden disparar. Míremelo en la carta, por favor. ¿Cuál? La de bocas, esa, la de setos. -2. No. Si puedo disparar una vez que esté dentro. Bloquea la línea de misión. Las unidades que entran en ellos deben detenerse. Las unidades que entran en ellos no pueden combatir, excepto la resistencia francesa. Vale. Para entrar en ellos, una unidad debe empezar su movimiento en un hexágono adyacente. Adyacente. Para salir de ellos, una unidad debe detenerse en un hexágono adyacente. Vale. Infantería -1, la otra menos. Vale. Pues venga, ese está fenomenal. Entonces, esto me vengo aquí, ¿vale? Y no puedo entrar en el seto porque tengo que empezar de manera adyacente. Y estos, pues, 1 y 2. Y ya he hecho aquí toda la coña. ¿Ya está bien? Sí, porque no puedo disparar, ni puedo hacer nada. Venga, voy a usar esta. Venga, Tampoco es que sea muy allá, pero bueno. bueno, es lo Espera, que... voy a mirar. Dime. Da una orden a todas las unidades de infantería o blindados que estén adyacentes a unidades enemigas. Las unidades que hayan recibido esta orden combatirán con un dado adicional. Estas unidades no podrán moverse antes de combatir, pero si tienen éxito con el combate cercano, podrán ganar terreno y las unidades blindadas podrán efectuar arrollamientos. Vale, Vale, pues esto los tengo a estos. vale. Y esto los tienes aquí. Eso. Y ya está. Vale, empiezo por eso. ¿Cuántos? Venga, pues 2 dados. No. Naranja de la China. Y de esos, 2 dados. ¡Jo! Los dados, 2 pues bajos. podría haber sido esos, los tanques de los cojones, coño. Pues ya está. Ahora ya he terminado. Ya hemos hecho Oye, el pero apaño. no. Ah, bueno, te podía ganar terreno o avallamiento. Sí, pero si me o algo así. destruyes. Ah, vale. Si me destruyes toda la Pues ahora unidad. ya está. Vale, me toca, ¿no? Sí. Venga, va. 2 del lado derecho. 2 unidades del lado derecho. Así que 1 que se viene aquí, ¿vale? Y no puedo hacer más. Y estos que atacan aquí. Venga, 3 dadetes. Una baja. Cuidado. Se me está dando esto, pero Ya está, mal de ¿no? pelotillas. Por cierto, yo creo que esto... Entonces, a ver, he hecho una cosa mal aquí. ¿Qué has hecho? Voy a hacer un pequeño rewind, ¿vale? Esto se tiene que venir aquí. Para poder entrar en los setos, incluso este lo hice mal. Para poder entrar en los setos a los bosques, hay que empezar en un hexágono adyacente. Y yo directamente los había metido ahí. No puedes meterlo en el mismo turno. Sí, lo hemos hecho mal en varias partes, pero vamos. No me he enterado, pero vale. Vale, da igual. Vale. Vamos a ver. Vamos. No roba corto, se me ha olvidado, La roba cortita. Vale, va. Ahí está mismo. Da una orden a 2 unidades de mi izquierda. Vale, A estos. Estos a estos. venga, pues 2 dadetes. Caca de la vaca, venga. Estos a estos. 2. No, 3, 3, 2. Eso es. 1. Una baja. Ya. Y ya, Sí, pero rápido. eran 2. Vale, pues venga, me toca a mí. Vamos a empezar por aquí.
3 del lado izquierdo. 3 unidades del lado izquierdo. Vale, pues venga, 3 unidades del lado izquierdo. Vamos a hacer... Ahora sí que sí, este va a subir aquí. No podrá disparar, pero sí que porque esto sí se aplicaban las restricciones, ¿no? La infantería de fuerzas especiales del eje es una unidad de granaderos Panzer Elite y las unidades de tanques de fuerza Patatín Patata. Colocan la insignia, vale, en hexágono de estas unidades para diferenciarlas tal. La unidad de granaderos Panzer puede moverse 1 o 2 hexágonos y entrar en combate, pero tenemos la restricción del terreno, con lo cual no puedo hacer nada. Muy bien, pues a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerme aquí. ¿Vale? Con esto ya serían 2. Y voy a disparar aquí. Tengo línea de visión, ¿vale? Aquí está despejado. Así que tengo línea de visión de ahí. Pues tiro 3 dadetes. Perdón, 2 dadetes. Bueno, da igual, he fallado. Y ahora estos de aquí se mueven aquí. Y 3, 2. No, 3, 3, perdón. 3, 3. De hecho, me va a mover más. 1, 2. Me voy a quedar ahí y voy a disparar. 3. 2 bajas. Y ya está. Y ya lo he terminado. Te toca. A 2 unidades de mi derecha. Vale. Estos a estos. Vale. Quedan 2, ¿no? 3, 2 dadetes, sí. Nada. Ahí, ahora aguantando el tiro. Muy bien. Y estos a estos. Pues 3 dadetes. Uno. Y te retiras. Vale. Me toca, ¿no? Vale. 2 del lado izquierdo. Mío. Es tu derecho. Pues venga. 1 y disparo ahí. 2 bajas. Fuera. Ese. Y puedo moverme, gano terreno y vuelvo a disparar. ¿Por qué puedes disparar otro? La carta. Blindados se pueden mover de 0 a 3, pueden arrollar tras un combate cercano con éxito. Exacto, arrollar significa que una vez que he ganado terreno, en este caso, puedo volver a disparar. Eso la infantería no lo puede hacer. Pues venga, pues ahí, claro, evidentemente, 3 bajas. Vale. Y vuelvo a ganar terreno. Y volvemos a ganar terreno. Y ya está, porque ya no tengo a quien disparar. Sí, ¿no? Hay que ir a línea de visión. Puedo disparar ahí. Pero yo creo que tiene que ser adyacente. A ver, con esto que ha sido el primero, ¿no? El primero de los dos. ¿O no? ¿Sí? Sí, yo creo que sí, ha sido el primero de los dos. No, eso no se ha movido todavía. Arrollamiento de blindados, ¿ves? Una unidad puede volver a ganar terreno tras un combate de arrollamiento con éxito, que ha sido lo que ha pasado. Sin embargo, una unidad blindada no solo puede efectuar un combate de arrollamiento por turno, que es lo que he hecho. Así que yo no puedo hacer más. Todos los combates cercanos y arrollamiento debe completarse antes de la próxima unidad que entra en combate. Vale, pues que no, pues ya está. No se puede hacer más. Venga. Entonces, este de aquí lo que va a hacer va a ser ponerse aquí. Triqui, triqui. No, había movido esto. Lo había movido aquí, claro. Vale, ya está. Ya está. Ahora sí que sí. Da una orden a 4 unidades. Vale. Este a este. Vale. Ahora sí. 1. A 4 unidades, no lo especifica. Estos a estos. Vale, 2 dados. Una baja.
movido. Y ya termino. Vale. Ordena todas las unidades del centro. Fenomenal. Pues vamos a ver. Unidades del centro. Esto también pertenece al centro. Así que va a ser 1, 2 y 3 y me coloco aquí. Y ahora, ¿qué más puedo hacer? Joder. Pues ahora está muy complicado todo. Está todo muy... ¿Con quién me habías disparado aquí? Ah, vale. Pues está todo muy fastidiado. Todo súper fastidiado. Venga, movemos 1 y disparo. 3, 2. Nada. Venga, y estos de aquí. 3, 3. Uno más. Y he movido 1, 2. Este no va a hacer nada, ese se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí. No, este no se va a quedar ahí. Este se va a venir aquí. Y me faltarían estos de aquí. Vamos a ver. Entonces, aquí voy a mover 1. Disparo aquí. ¿Vale? 3, 2. 2 dadetes. 2 bajas. ¿Cuáles? Aquí estos. 2 bajas. Y ahora muevo estos de aquí. Va a ser 1 y 2. Y ya está. Venga, te toca. Y ya estaríamos. Una cosa un poco apretada. Un poquito apretada. Joder, la cantidad de muñequitos que había de minis. ¿No tiene buenas cartas o qué? De cada sección, vale. Estos a estos. 2. Una de cada sección, vale. Venga, 3 dados. Este. Sí. 2 bajas. Este es a esto, que estos son 2. Solo es 1. 3, 3, 2, 2, 1. Espera, no, piénsalo bien. Piénsalo bien. No puedo, ¿qué? ¿Cómo que no puedes? No puedo, ¿qué? Piénsalo bien, ¿dónde puedes atacar? ¿Dónde me puedes hacer realmente daño? Te estoy ayudando, ¿eh? Al tanque. 3, 3, 2, 2. También te puedo hacer Ahí no me daño. vas a hacer daño. Con un solo dado no me haces nada. Ahora, para mí. Vale. No te lo tiran. No. Ese le... ¿Con cuál he atacado? Ah, con ese. Trata este, ¿no? Sí. 3, 3, 2, 2. Fenomenal. Vale, Has ganado la partida. pero Con ayuda. con ayuda, sí, esta vez con ayuda, pero es que no estoy para pensar Con mucho, ayuda, güey. con ayuda. Muy bien, muy bien. Pues has ganado los aliados. Si no llegas a si no me hubieras destruido alguno de Sí, los tanques, Ya, yo hubiese llegado. ya ahí. lo sé, por eso te había intentado atacar. Porque ahí. tenía por aquí para poder moverme. 2, tal. Vale. Pero bueno, pues ya está. Pues ya hemos terminado la partida con ayuda. Le ha ayudado un poquito. Sí, me daba pena. Me daba porque no pena. estoy para pensar. Me daba pena. Me daba pena. No podía ser. Mi no podía cabeza hoy ser. no está para pensar. Así que nada, espero que os haya gustado
esta partidita, que sois varios los que nos habéis pedido que sigamos jugando al Memoir, y seguiremos jugando al Memoir, evidentemente, porque a Lorelaine, pues yo creo que es el único wargame que le mola. Porque después de haber probado el DDI a Tomajavich, que por cierto no hemos continuado con él, pero porque no le termina de convencer, pero no os preocupéis que ya juego yo. Ya jugaré yo. Así que nada, lo dicho, daros las gracias por estar ahí, daros las gracias por seguirnos, daros las gracias por suscribiros, y los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, y también por aquí por YouTube, evidentemente. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.